Educar para transformar. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071, Tuxtla Gutiérrez. Subsede San Pedro Buenavista, Villacorso. Materia: la familia ante la SNE. Asesora: licenciada Cecilia Alejandra Ramos Ocaña. Tema: ciclo de la familia y perspectivas teóricas que nutren la intervención con familias. Séptimo semestre E, octubre de 2020. Integrantes del equipo: Stacy Cecilia Arroyo Tobilla, Silvia Ávila Domínguez, Yuri del Carmen Nolasco, Evelyn Tamayo López, Mariela Velázquez Montoya. Halley 1980 y de McGoldrick 1989 enuncian 7 fases del ciclo vital familiar. Adulto joven independizado. Matrimonio, la pareja recién establecida. La familia con hijos pequeños. Familia con hijos en edad escolar. Familia con hijos adolescentes. Emancipación de los hijos. Últimas etapas, el retiro de la vida activa y la vejez. Estadios o fases del ciclo familiar. Dentro de las principales características enunciaremos el proceso emocional de transición, los cambios de segundo orden requeridos, las habilidades requeridas, los riesgos potenciales y las oportunidades. En la primera fase tenemos el adulto joven independizado, donde impera el galanteo. Es el periodo en el que una persona joven pasa de ser un muchacho a ser un miembro de la comunidad adulta, aceptando la responsabilidad emocional y económica sobre sí mismo. El adolescente enfrenta un problema particular, su involucración simultánea con su familia y con sus pares. Siguiente fase: matrimonio, la pareja recién establecida. Cuando la pareja empieza a convivir, debe formar el sistema de pareja y elaborar un realineamiento con sus familias de origen, todo lo cual se realizará mediante una necesaria cantidad de acuerdos, como nuevas maneras de manejarse con sus familias de origen, aspectos prácticos de la vida en común, diferencias que existen entre ellos como individuos, etc. La familia con hijos pequeños. El tipo de juego elaborado por una pareja antes del primer hijo es un juego íntimo de dos. Con el nacimiento de un niño, el juego de pareja se rompe, se está automáticamente en un triángulo. Se hace necesario ajustar el sistema, dando cabida a los hijos y creando roles parentales. Siguiente fase: familia con hijos en edad escolar. Hijo mayor entre 6 y 12 años. Los hijos comienzan la escolaridad. Se están involucrando cada vez más fuera de la familia. Las pautas previas pueden resultar inadecuadas y tal vez surjan crisis. Los conflictos entre los padres acerca de la crianza de los niños se hacen más manifiestos y se incrementan las interacciones con el exterior. Familia con hijos adolescentes, hijo mayor entre 12 y 19 años. En esta etapa, las pautas se hallan establecidas y consolidadas. La llamada turbulencia adolescente puede ser vista como una lucha dentro del sistema familiar por mantener el ordenamiento jerárquico previo. Es necesario un aumento de la flexibilidad de los límites del sistema para permitir la independencia de los hijos. No es extraño que en esta fase
se produzca una extensión de la familia con la incorporación de los abuelos, como consecuencia de su fragilidad. Emancipación de los hijos. Cuando los niños comienzan a irse, parece que toda familia ingresa en un periodo de crisis. Es una época en la que se producen numerosas entradas y salidas del sistema familiar y se ha de desarrollar una relación adulto a adulto con los hijos. El retiro de la vida adulta y vejez dentro de las últimas etapas. Cuando una pareja logra liberar a sus hijos de manera que estén menos involucrados con ella, suele llegar a un periodo de relativa armonía que puede subsistir durante la jubilación. Algunas veces, sin embargo, el retiro de la vida activa puede complicar su convivencia, pues se hallan frente a frente 24 horas al día. Perspectivas teóricas que nutren la intervención con familias. A lo largo de la historia del trabajo social se ha ido definiendo diferentes modelos de intervención como el Problem Solving de Perlman, el modelo de servicio social basado en la tarea y el modelo unitario de Goldstein, por mencionar algunos. Problem Solving en español quiere decir resolución de problemas. Es un modelo en el que el ser humano desde que nace hasta su muerte se ve enfrentado a un sinnúmero de problemas a los cuales debe darle solución para su estabilidad. El modelo de servicio social basado en la tarea, según Einstein, es el modelo que maximiza la posibilidad de éxito y reduce la posibilidad de fracaso. El modelo unitario de Goldstein es en el que el trabajo social integra sus propias cualidades y estilos como profesional para maximizar el aprendizaje social. Estos modelos se han nutrido de diferentes perspectivas teóricas de forma más o menos purista o más o menos ecléctica. En la actualidad, la tendencia de intervención con familias es el eclectismo, entendido por eclectismo no a la mezcla de metodologías, sino a partir de un encuadre predominante e incorporar determinadas estrategias y técnicas de otros enfoques en función del problema del que se trate. Perspectiva psicodinámica. De esta perspectiva se ha tomado la valoración de la personalidad como aspecto central para explicar la forma en que el usuario interacciona con otras personas y con su entorno. Para la comprensión de los acontecimientos familiares y el análisis de la dinámica familiar, se analizan los procesos de vinculación de la persona en su familia de procedencia y se relaciona con la forma en que interacciona con la familia actual. Por la enorme influencia que se ha tenido y continúa teniendo en la comprensión de las dinámicas de la familia maltratante, cabe destacar la teoría etiológica del apego de Bowlby y sus posteriores desarrollos teóricos y aplicaciones para autores como Alswin, Erickson y Crittenden. Esta teoría etiológica se basa en que los niños están programados biológicamente para formar vínculos con los demás. Perspectiva humanista. El comportamiento de cada persona está determinado principalmente por la percepción que tiene de sí misma y del mundo. El crecimiento personal es la base del cambio. Solo se puede comprender a una persona si es capaz de percibir las cosas como ella los percibe, las metas, valores y aspiraciones. La autorrealización son los logros efectivos de las aspiraciones o los objetivos vitales y satisfacciones y orgullo que se siente. Todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de experiencias de las cuales es el centro. El individuo percibe sus experiencias como una realidad y reacciona a sus percepciones.
Teoría de personalidad. Rogers parte del hecho de que las personas nacen con tendencias constructivas que necesitan ser expresadas. Rogers se interesó en el estudio del individuo en sí mismo. Para esto desarrolló una teoría de la personalidad centrada en el yo, en la que se ve al hombre como un ser racional. El ser humano desarrolla su personalidad al servicio de las metas positivas. Una persona con funcionamiento óptimo es aquella cuyo autoconcepto corresponde a sus capacidades innatas. El yo o yo real se compone de todas las ideas, percepciones y valores que caracterizan al individuo. Incluye la conciencia de lo que soy o lo que puedo hacer. Este yo percibido, a su vez, influye tanto en la percepción personal del mundo como en la propia conducta. Rogers decía que cada persona tiene dos yo. El yo que percibimos ser es una percepción del yo real y el yo ideal de lo que desea ser. Perspectiva cognitivo-conductual. En esta teoría se analiza el comportamiento de una persona y se tienen en consideración tres facetas esenciales: la conducta, la cognición, la emoción. La conducta son las acciones que llevamos a cabo. La cognición son nuestros pensamientos. La emoción, lo que se produce mientras se realiza un determinado comportamiento. Por lo tanto, estos factores se dividen en dos: uno externo, que es la conducta, y el interno, que es el pensamiento y la emoción. Los tres elementos están íntimamente conectados e influyen unos en otros. El modelo cognitivo-conductual une conocimiento de la teoría aprendizaje con el procesamiento de información y trata de explicar cómo se aprenden determinadas conductas durante la infancia y la adolescencia. Los pilares de esta teoría son tres, que son el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje observacional. El condicionamiento clásico es el aprendizaje debido a estímulos. El condicionamiento operante es repetir la acción para obtener algo positivo. Y el aprendizaje observacional son las conductas que se aprenden a través de la observación. En esta teoría hace un análisis sobre el comportamiento, es decir, qué hace, por qué lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace. La teoría cognitivo y conductista han aportado aspectos como el análisis del repertorio conductual, es decir, el conjunto de conductas que es capaz de emitir un sujeto en un determinado momento, tanto positivas como negativas, y al igual aquellas conductas que los impulsan a seguir adelante. Esta perspectiva lo que busca es describir cómo la dinámica familiar impacta en el diseño, es decir, cómo un comportamiento o conducta que el individuo tiene puede cambiar o permanecer a causa de la dinámica familiar. Por ejemplo, si es una familia donde no hay respeto, existen agresiones físicas y psicológicas. Es alta la probabilidad de que el niño tenga problemas al relacionarse con la sociedad, ya sea que el niño no sea sociable o bien presente un mal comportamiento. Otra teoría que ha hecho aportes a la intervención social es la teoría del aprendizaje social, por el autor Bandura, el cual nos menciona que la familia es el primer ámbito de socialización y por lo tanto es ahí donde el individuo aprende una serie de comportamientos que tiende a reproducir al crear una nueva familia. Por esta razón se dice que esta teoría es optimista respecto a las posibilidades para el cambio, debido a que el individuo sigue aprendiendo y reaprendiendo en los nuevos ámbitos. Siguiendo con el tema, corresponde investigar la perspectiva sistémica, la cual es creada
en contraposición a los paradigmas clásicos que hemos visto anteriormente. Primeramente, es necesario resaltar que se tienen en cuenta 3 niveles de intervención. El primer nivel es el nivel educativo, en donde a la familia se le ve como un agente socializador de formación y educación. El siguiente nivel es el de asesoramiento, en el que lo utilizamos para situar y ejercitar a la familia en el desarrollo de situaciones dentro de la normalidad. El tercer nivel es el nivel terapéutico, en donde se utiliza para lograr la recuperación de aquellos aspectos del sistema familiar que hayan sufrido alguna alteración. Por tanto, describiremos cuál es el concepto de esta perspectiva sistémica, la cual postula que todos los organismos vivos son sistemas y presentan como características esenciales la totalidad, la circularidad, la homeostasis, la equifinalidad, entre otras. Las enmarcamos en 3 principales teorías en donde se desprenden estos conceptos, las cuales son la teoría general de sistemas de von Bertalanffy, la teoría de la cibernética de Bateson, Jackson y Watzlawick, y la teoría de la comunicación, que comparte los mismos autores con la teoría de la cibernética, las cuales describimos a continuación. La teoría general de los sistemas describe al grupo familiar como un sistema complejo de elementos que se encuentran en constante interacción. Tiene 6 principales elementos, los cuales describimos a continuación. El sistema es un conjunto de elementos que interactúan de forma activa, condicionando unas el estado del resto de los componentes del grupo. Se caracteriza por el intercambio de materia, energía o información con su entorno porque interacciona permanentemente con él. El siguiente es el ecosistema, el cual es dado como un conjunto de elementos formado por un sistema y el entorno en el que éste se encuentra inmerso. El siguiente es el interfase, el cual es declarado como el estudio de las relaciones entre el sistema y el entorno. Siguiendo, la totalidad. Este se refiere a que la red de interacciones entre los miembros de la familia no pueden aislarse. La conducta de los miembros de la familia está interconectada entre sí, de manera que cualquier alteración que se produce en una conducta individual afecta al grupo en su totalidad, afectando así la dinámica familiar, pudiendo generar disfunciones. La circularidad, siguiente elemento, el cual se describe como el modo en el que se desarrollan las interacciones. Cada forma de comportamiento está afectando a la respuesta de los otros y cada comportamiento es contemplado como encajando en los otros. Describe las relaciones como recíprocas y pautadas, lo que nos lleva a la noción de secuencia de comportamientos. Un comportamiento da paso a otro. Si este comportamiento es malo, habrá comportamientos que sean aún peores, y si es un bueno, pues seguirá enmarcado dentro de comportamientos positivos. El último es la equifinalidad, el cual se refiere a un principio que establece que los mismos efectos pueden tener orígenes distintos y responder a distintas causas. Ya sea un problema en específico puede tener distintas variaciones entre los miembros del equipo o del grupo familiar, así como distintas consecuencias en cada uno de ellos. La siguiente teoría que corresponde revisar es la teoría cibernética, por los autores Bateson, Jackson y Watzlawick, la cual define a los tipos de intercambios e interacciones que se producen en el sistema familiar. En ella, los miembros del grupo familiar interactúan entre sí, de modo que existen entre sus comportamientos un alto nivel de feedback que refuerza o corrige las conductas del resto de los componentes del grupo. Por ello, vamos a describir los 3 principales elementos que intervienen en ella. El primero es el feedback, la cual es reconocido como las acciones que produce cada miembro de un sistema
y que llegan al resto de los componentes a modo de información que refuerza o corrige determinadas acciones del resto. Dentro de ellas hay dos tipos de feedback, un feedback negativo y un positivo. El feedback positivo se refiere a aquellas situaciones que refuerzan una situación y el feedback negativo es todo lo contrario. Son aquellas situaciones en las que se corrige para que no vuelva a suceder. El siguiente elemento es la homeostasis o la capacidad autocorrectiva y de equilibrio, la cual se refiere a un proceso de mantenimiento de la organización de cualquier sistema mediante el feedback negativo. El siguiente elemento es la morfogénesis o la capacidad de transformación, el cual es un claro ejemplo de feedback positivo. En ella, la familia es dinámica y tiene tendencia al cambio y al crecimiento. Como sistema viviente, se desarrolla con el tiempo, atraviesa por estadios o etapas vitales, y en cada una de ellas se producen tensiones, ya que la familia debe flexibilizar sus reglas y roles para adaptarse a la nueva situación, sin dejar de mantener cierta estabilidad en su antigua jerarquía. Como bien sabemos, la familia es cambiante, por tanto, no tenemos que esperar que una familia se comporte igual al resto de las familias. Como investigadores o interventores, debemos poner especial atención en estudiar qué tipo de relación familiar lleva cada familia para poder actuar terapéuticamente y llevar a la familia a un estado de intervención ágil y óptimo. Vamos a describir la siguiente teoría. Además, siguiendo la última teoría, se refiere a la teoría de la comunicación propuesta por los autores Bateson, Jackson y Waxlawitz, la cual establece intercambios e interacciones que se producen en el sistema familiar, en donde cualquier comportamiento o actividad humana conlleva a un proceso comunicativo, y este hecho constituye un vínculo de información que establece lazos de relación entre los miembros del sistema familiar. Puede ser una comunicación verbal o no verbal. Comunicamos desde palabras, escritos, hasta gestos, miradas, expresión corporal. Todos estos elementos interactúan fuertemente para establecer canales de comunicación, los cuales describimos a continuación. El primer elemento es la comunicación, la cual es descrita como el sistema de comportamiento integrado que tiene por efecto ajustar, calibrar y hacer posible las relaciones humanas. El siguiente elemento que interviene es el ruido. El ruido es conocido como aquella distorsión en el proceso de comunicación que implica la pérdida de información e incluso el fracaso de la misma. El ruido da paso al siguiente elemento, el cual es la deformación. Si en dado caso no se han llevado a cabo las conjeturas necesarias sobre qué nos quiso dar a conocer el emisor, ¿qué sucede? Nosotros recibimos un mensaje por partecitas, por lo que muchas veces genera problemas o conflictos dentro de nuestro sistema familiar. El siguiente elemento es la metacomunicación, el cual es una confirmación o rechazo de cuánto se dice y de cómo se dice y quién te lo dice, muy importante dentro del sistema familiar. El siguiente elemento es que siempre hay comunicación, como bien decía anteriormente, cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra comunica. Por eso nosotros debemos ser hábiles en captar aquellas señales que siempre nos van a comunicar y nos van a hacer ver en realidad de en dónde está el problema. Además, existen niveles de comunicación, los cuales se describen en dos: el nivel digital y el analógico.
El digital se refiere al contenido semántico de la comunicación, al mensaje objetivo que transmite el emisor, es decir, el cual es objetivo, no tiene mayor interpretación, y el analógico, el cual recoge los matices relacionales existentes entre el emisor y el receptor. Acá se transfiere a una parte subjetiva para conocer qué nos quisieron dar a entender. Ahora bien, ya hemos conocido las distintas teorías de las cuales se apoya la perspectiva sistémica familiar. Tenemos que describir cómo se ve a la familia desde esta teoría, o desde esta perspectiva, mejor dicho. Por ello, la familia es un sistema organizado en equilibrio dinámico en otros sistemas del entorno. Es un holón que posee las características de otros sistemas sociales, pero diferenciado de aquellos por los objetivos, por sus funciones y por la calidad e intensidad de los sentimientos que afectan a sus miembros. Las relaciones se dan encadenadas de manera que cualquier acontecimiento o cambio que afecte a uno de sus miembros tiene una repercusión inmediata en todo el grupo familiar. Es por ello que enlistamos 3 principales características de la familia, el cual es un sistema en constante transformación. Todos los días estamos cambiando, entonces no debemos de quedarnos bajo el mismo concepto familiar obsoleto, sino que siempre ir reinventándonos. El siguiente concepto es: la familia es un sistema activo que se autogobierna mediante reglas desarrolladas, modificadas y mantenidas a lo largo del tiempo. Dentro de nuestra dinámica familiar, sabemos que cada familia tiene reglas y normas establecidas. En algunas familias hay reglas y normas que se parecen o que concuerdan, pero cada una tiene distintas reglas. Y a partir de esas reglas es que los miembros se desarrollan e interactúan. El siguiente punto describe a la familia como un sistema abierto en interacción con otros sistemas, como son la escuela, el trabajo, el barrio, los servicios sociales, etc., los cuales describiremos a continuación a través de la teoría de Uri Bronfenbrenner. Continuando con la línea descriptiva, ahora nos corresponde revisar la teoría de sistemas ecológicos de Uri Bronfenbrenner, la cual, como anteriormente había mencionado, interviene fuertemente en distintos entornos dentro de la vida del individuo. Esta teoría se refiere a 4 sistemas que envuelven al núcleo primario entendido como el mismo individuo. Describiremos a continuación cada uno de los sistemas. El primer sistema o el primer elemento del sistema es el microsistema, el cual es descrito como aquel que constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el individuo. Los escenarios englobados son la familia, los padres o la escuela. El siguiente es el mesosistema, el cual incluye la interrelación de 2 o más entornos en los que una persona participa de manera activa. Ejemplo de ello son la relación entre la escuela y la familia, o bien la relación entre la familia y los amigos. El tercer punto es el exosistema, el cual se refiere a las fuerzas que influyen a lo que sucede en los microsistemas. En este caso, el individuo no es entendido como un sujeto activo, sino que lo conforman la naturaleza del trabajo de los progenitores, las relaciones que mantiene con un profesor con el resto del claustro, y bien las relaciones que podemos mantener yo como individuo con distintas partes de la sociedad. El cuarto punto es el macrosistema, el cual se refiere a las condiciones sociales, culturales y estructurales que se determinan en cada cultura, los rasgos generales de las instituciones, los contextos, etc., en los que se desarrolla la persona y los individuos de su sociedad.
lo constituyen los valores propios de la cultura, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. El quinto punto es el cronosistema, el cual a mi parecer es uno de los más importantes y el que está presente en todos los demás sistemas, el cual es el tiempo, porque indica la influencia que existe entre el cambio y el hecho, es decir, la constancia del individuo dará paso a los siguientes sistemas. Si no existe tiempo, no existe cambio. Entonces este es punto vital para entender la teoría de los sistemas ecológicos de Uri. Además, para poder realizar las orientaciones familiares adecuadas, se hace necesario conocer nuevos modelos. Un modelo que enmarca acá es el modelo de competencia social de Alve y Costa, el cual se describe como aquel modelo donde se trata de desarrollar sistemas sociales competentes, en el que se trataría de dotar de recursos y competencias personales, sociales y en su caso económicos a la familia, así como también que el sistema profesional sea el adecuado para atender a dicha familia, además de saber colaborar y relacionarse con distintos entornos en los que el individuo deba o tenga historia de relaciones, en entornos que anteriormente hemos descrito en la teoría de los sistemas ecológicos. Sin más, a eso se refiere en general la perspectiva sistémica, en la que un entorno está directamente relacionado con la familia. Conocemos muchísimos entornos, como la primera institución, que es la familia, la secundaria, que son las escuelas, los grupos religiosos, los grupos de pares. Todas ellas influyen en una dinámica familiar, la cual puede o no generar disfunciones. He ahí la importancia de saber comprender cuáles son los elementos que podrían dañar la dinámica familiar.